Bienvenidos amigos y amigas a este su canal útil y práctico. Estamos hoy presentando de la serie Nuestros hijos ya su número 5 con el título La mejor herencia de los padres. Ustedes saben que yo soy Edgar Salgado, un economista dedicado a apoyar a los microempresarios y también a los padres de familia. Tratar de ser felices haciendo felices a nuestros hijos. Pero incluso la felicidad hay que saberla construir. Normalmente nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuál sería la mejor herencia, el mejor legado para nuestros hijos? Y uno inmediatamente piensa, hombre, mucho billete. Ojalá dejarles una empresa ya firme, ya organizadita, ganando mucha plata. O dejarles grandes posesiones, fincas, negocios, etc. Incluso algunos logran dejar muchos títulos y acciones y muchas otras cosas. Pero resulta que no todos los padres no todos los padres podemos dejar ese tipo de legado para ellos, de herencias. Incluso hay que pensar, cualquier herencia que pudiéramos dejarle, así ya mucho dinero, empresas, comunidades. Preguntémonos, si a esos hijos no les costó ningún esfuerzo, ni estudio, trabajo, sudor y lágrimas incluso, sino que todo el trabajo lo hicimos nosotros y les entregamos todo hecho, y si además no los preparamos para mantener y mejorar esa herencia, ese legado, ¿cuál es el resultado? Pues hemos visto muchos ejemplos. Todo ese dinero lo van a desperdiciar, lo van a dejar esfumarse poco a poco hasta quedar con las arcas, las manos, el alma vacías. Muchos casos hemos conocido como esos, porque no formamos a los hijos para mantener, mejorar lo que recibieron como herencia. Ahora, por supuesto que es muy bueno. Nos alegra mucho que algunas familias puedan dejar riquezas y bienes como herencia a sus hijos. Eso es fabuloso. Pero como decimos, no siempre se puede. En ese caso, el mejor legado será dejarles formados con una personalidad capaz de abrir todas las puertas necesarias. Y eso lo hemos visto también en muchos casos. Hijos que no recibieron de su papá un centavo. Incluso hijos que no tuvieron papá o mamá. Y que le tocó a su pobre madrecita solita a base de lavar ropa o de negociar vendiendo por las casas, etcétera, o en una oficina y les tocó duro. Pero esa tenacidad fue transmitiéndose al hijo, a la hija, y ahora han triunfado, son capaces de abrir sus propias puertas porque fueron formados en el trabajo, en el esfuerzo, el sudor y la organización. En Proverbios 3 nos dice la Biblia, Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que si tuviera oro y plata. Porque la sabiduría y el conocimiento valen más que piedras preciosas. Ni los tesoros más valiosos se les pueden comparar. Por un lado te dan vida, larga vida, y por el otro te generan buena fama y riqueza. ¿Qué significa? Una muchacha, un muchacho recto, bien pensante, organizado, cumplido en su trabajo, etc., inmediatamente llama la atención. Cuando usted se fija para contratar a alguien, ¿en qué se fija? ¿Cuánto tiene en la billetera o dónde tiene la cabeza y su forma de ser, de actuar? ¿Cuál es su actitud ante el trabajo? Eso es lo que más uno se fija.
¿Cómo entonces se forma esa personalidad? Vamos a tratar de explicarlo. Les he hecho un resumen que se los voy a dejar aquí para que lo repasen, para que lo analicen y hagan una evaluación sobre eso. Mire, toda persona para crecer y para formarse requiere unas cualidades para formarse de manera equilibrada, de manera que pueda triunfar en la vida. Desde el nacimiento todos heredamos ciertos rasgos físicos y rasgos caracterológicos de nuestros padres. Cada progenitor nos transmite parte de su ADN, por supuesto, pero en algunos casos se nota más presencia del papá o de la mamá. Y en algunos casos la figura de la persona se parece más a la mamá o del papá en el sentido de que aportó más. Y eso no es voluntad, sino así se da. Además es lógico que de acuerdo al tiempo de permanencia y a la experiencia que haya tenido el individuo con el padre o con la madre, recibe un influjo mayor o menor de cada uno. Y luego con el tiempo comienza a recibir el influjo ya no de ellos dos, sino del resto de la familia, de los tíos, de los primos, de su colegio, de su iglesia, de la sociedad en general, de los medios de comunicación. Así que entonces los rasgos, las características, esa impronta de cada persona, en últimas resulta de la combinación e intensidad del influjo de varios actores y de sus maneras diferentes de influenciar a otros. Se lo resumo en lo siguiente. Usted recibe esa influencia por herencia. Como dijimos, tanto el padre como la madre, puede ser herencia física, sus rasgos fisionómicos, o un legado psicológico. Hombre, este muchacho salió alegre como la mamá, o salió borracho como el papá, etc. Incluso hay rasgos que se transmiten de generación en generación, lo que se llama la genética. Por ejemplo, he encontrado rasgos de gente artista que viene desde los bisabuelos, les encantaba la música y se fue transmitiendo de los abuelos hacia los nietos y bisnietos el amor por la música, por ejemplo. También se recibe por imitación. El hijo suele hacer, decir lo que escucha y ve que sus padres hacen o dicen. Se recibe también por imposición. Hay padres o madres que presionan a sus hijos para que tengan un tipo de pensamiento, de conductas o hábitos. En la época mitad del siglo pasado era muy común que el hijo tenía que ser del mismo partido que el papá, porque si no se ponía bravo el papá. Y si el hijo le resultaba liberal y el papá era conservador, eso era un delito, era un problema. Entonces el hijo tenía que ser igual que el papá. Eso ya no se da, pero se dio en muchos aspectos y hoy continúa haciéndose esa imposición en otros aspectos. También se puede dar por prohibición, por los mismos casos de los actores mencionados. O se puede dar una palabrita nueva por alienación. ¿Qué es eso de la alienación? Es un influjo permanente y soterrado todos los medios de comunicación, hoy especialmente las redes sociales, influyen tremendamente, incluso todos los días, en el modo de pensar, de sentir, de amar u odiar de nuestros niños y jóvenes. Incluso a través de la publicidad normal, de los programas, etcétera, y también de lo que se llama publicidad subliminal. ¿Qué quiere decir? En cierta manera escondida, con mensajes por debajo de cuerda que manejan la mente de nuestros niños y jóvenes. También se va formando ese carácter, esa personalidad
por la educación, es decir, a través del proceso guiado de formación que se realiza por los conductos ya conocidos en la escuela, el colegio, la universidad. Y aún ahí se notan diferentes tendencias de la ciencia educativa. G, por aprendizaje. ¿Qué sería el aprendizaje? Lo que la joven o el joven va concluyendo, va creando por sí mismo como retroalimentación, como respuesta o acomodación a las experiencias que viene recibiendo. Esa persona, ese muchacho, muchacha, va creando sus propias deducciones y en base a sus temores, aciertos, desafíos, retos, va sacando conclusiones y va generando esa personalidad. Finalmente, por inspiración. Los sectores cristianos le dan importancia a la sabiduría que proviene de Dios, el cual cuando quiere le transmite a las personas, a sus hijos, con base en la oración y a la relación que tengan con él. En cierta manera, esa sabiduría de Dios complementa el resto que se ha venido trabajando en la mente y en la costumbre de nuestros hijos. Ahora bien, si nos ubicamos dentro del proceso de formación, ¿cuál sería el tipo de influjo o legado que cada progenitor, cada padre debería dejar como impronta, como sello, como característica en sus hijos? Recordemos que la familia hoy, y sobre todo en nuestros países, es bastante disfuncional, no es tan organizada como muchas otras sociedades. Si nos atenemos a los rasgos, digámoslo, típicos de hombre o mujer, pues se puede hacer un cuadro como el que vamos a mostrar más adelante, en que se puede organizar cuál sería el aporte de papá y de mamá en una sociedad organizada. Debemos advertir entonces que esto sería lo ideal, aunque no es comúnmente lo real, porque volvemos a decirlo, nuestras familias son bastante diferentes y en cierta manera a veces no hay ni familia, sino solo la mamá o solo el papá, incluso a veces los hijos solitos. La lista que publicamos entonces necesariamente no sucede de forma automática, sino que dependiendo de cuáles son las estructuraciones y la historia misma de papá y mamá, que a su vez han recibido el influjo de sus propios padres, de su propio ambiente, y estos a su, etcétera, etcétera, esa transmisión por generación, pues puede suceder que en algunos casos papá y mamá influyen los dos en una misma característica del muchacho o la muchacha y dejan vacío otros. Eso ha sucedido. O que uno influyó mucho en una y el otro en la otra, sería como lo más conveniente. O que ninguno de los dos trabajó, se fijó en determinada característica que era importante para sus hijos. Y en mi trabajo, en mi experiencia de asesoría con padres, etcétera, realmente encontraba mucha gente que ninguno de los dos papás le hicieron mella, por ejemplo, en su prudencia o en su disciplina para el trabajo. Conozco gente que cada tercer mes lo echan de empleo. Muy bueno para echar labia, consigue puesto, pero a los 3 meses lo echan porque llega tarde, no cumple, toma el pelo, etc. No sirve para trabajar. Y ninguno de los dos papás le influyó y en algunos casos es porque, pues, mi hijo así pierde el puesto, tranquilo, nosotros lo sostenemos. Cuando los dos papás faltaron, ese muchacho quedó out. No fue criado para eso. Aquí vemos en la parte derecha el cuadro. Vamos a explicarlo tan pronto terminemos las advertencias sobre ese mismo cuadro. Si tenemos una columna de la izquierda como qué sería lo que el padre normalmente aporta,
y a la derecha lo que la madre aporta, no podemos cometer el error de interpretar que en este cuadro estamos diciendo, por ejemplo, que el padre debe actuar únicamente generando inteligencia racional y nada de inteligencia emocional. Eso no es así. Lo que estamos diciendo es especialmente inteligencia racional, pero en la realidad todo hombre debe tener las dos inteligencias. Eso es así. Solo que tal vez por las características normales, pues tal vez haya en él más influencia o más trabajo en la inteligencia racional, pero debe tener las dos. Tampoco sería bien interpretar que una madre debería incidir, por ejemplo, en la espontaneidad y no en la disciplina, porque también la madre necesita tener y generar disciplina y a veces como le toca hacer de papá y mamá, tiene disciplina. Es indudable, por ejemplo, otro caso, que ambos padres deben transmitir el amor a Dios, a la verdad, al prójimo, etc. Pero cada uno lo hace de manera diferente y con diversa intensidad. Compréndase entonces que en últimas estamos refiriendo al énfasis y no a la exclusividad en cuanto a los aportes de padre y madre. Repito, aquí no estamos diciendo que el padre únicamente, por ejemplo, va a dar ideas y la madre valores. No, el padre también debe transmitir valores y la mamá también debe transmitir ideas, solo que lo hacen en diferente intensidad. Entonces, ahora sí vamos a nuestro cuadro. Por eso decimos lo que normalmente debería aportar cada uno, dependiendo su cualidad de hombre o de mujer. Pero se puede dar una combinación, no importa. Entonces, ¿qué es lo que en especial un padre puede influir en sus hijos? Enseñar, desarrollar lo que se llama inteligencia racional. El pensar sobre datos, sobre razonamientos, pensar con la razón. Y la madre, sin dejar de ser también razonable, desarrollar la inteligencia emocional, es decir, fijarse en los sentimientos, empezar desde el corazón y acostumbrarse a tener percepciones, intuiciones que le dan mucha importancia a la toma de decisiones. Voy a contarles un ejemplo de la diferencia entre inteligencia racional y emocional. En mi enseñanza de la economía, tuve una alumna que tenía con su papá y sus dos hermanos mayores una empresa. Y en un momento determinado querían sacar un nuevo producto en el cual no tenían mucha experiencia y decidieron unirse a otra empresa que tuviera esa experiencia y hacer una alianza. Hicieron una licitación y se presentaron 3 grupos. Los 2 primeros grupos presentaron unos proyectos muy bonitos, muy bien cimentados, con muchos números, cálculos, etcétera, etcétera. Y un tercer grupo tenía como base un señor ya de edad que no tenía una presentación tan elegante como la anterior, pero sobre todo mostró mucha experiencia y ciertos detalles interesantes. Terminada la exposición, el padre de nuestros 3 muchachos, y hombre, tomemos una decisión, quiero escuchar la voz de ustedes. Inmediatamente los 2 hijos dijeron, hombre, pues papá, es obvio, eso se ve a las claras, debemos escoger entre los 2 primeros. El último no, es un viejito querido. Hija, ¿y tú qué piensas? Dice, hombre, pues mire, yo también soy profesional, ustedes saben, soy economista. Y normalmente nosotros trabajamos sobre datos, razonamientos, etc. Sin embargo, dice,
yo noté ciertas cosas que me hacen pensar. Por ejemplo, los dos primeros realmente presentaron cosas muy bien calculadas, muy bien presentadas, ¿no? Estadísticas, de porcentajes, etcétera. Y tenían unas respuestas casi que prefabricadas. Es decir, se notaba su intención de ganarse un negocio. En el tercero, el señor de más edad, hombre, no presentó tan hermoso, tan organizado su proyecto, pero yo me fijé en que él no le interesaba tanto cómo sería y cómo ganaría su presentación, sino cómo realmente darle gusto y atender las necesidades de su cliente, es decir, de nosotros. Es más, ese señor incluso aceptó tener algunos vacíos y dijo, estos vacíos los podemos arreglar organizándonos con ustedes y vamos atendiendo. Es decir, dice, yo vi en él más intención de atender las necesidades de su cliente que la intención de simplemente ganar su negocio. Es más, dice, y yo percibí por esos detalles más honestidad en él. El papá entonces dice, ahora me toca a mí. Dice, hombre, pues yo realmente me fijé en lo mismo que se fijaron los dos hijos y los dos primeras exposiciones realmente muy bien. Pero por esta vez le daré gusto a mi hija, porque creo que los detalles en los cuales se fijó son como interesantes. Y para un trabajo en que debemos trabajar mancomunadamente, la actitud del Señor está como interesante. Contrataron a este señor y empezaron el trabajo, se pusieron de acuerdo, etc. 6 meses después se presenta esta empresa en una feria nacional para llevar su nuevo producto y lo presentaron muy bien, con buenos resultados. Pero notaron que estaban ahí presentes los otros dos que se habían presentado, pero no presentaron nada. Y se dieron cuenta de que habían trabajado con otra empresa, otro competidor. Este señor, este papá, buscó a ese otro competidor. Oiga, usted recibió muy rápido a estos dos señores que le hicieron unas propuestas que a mí me parecieron como buenas. El otro competidor dice, sí, ciertamente, yo los recibí y sus propuestas me llamaron mucho la atención porque muy bien sesudas, etc. Dice, sin embargo, teniendo unos planteamientos teóricos tan interesantes, en la práctica no son muy buenos. No cumplen, llegan tarde, les faltan más ideas, tienen reacción a ciertos problemas. En realidad, muy lindo su parte teórica, pero en la práctica nada hay. Ni siquiera pudimos presentar el nuevo producto. Miren ustedes cómo fue de importante que esa alumna se hubiera fijado, hubiera tenido como base, por supuesto, los datos racionales, pero también la inteligencia emocional, es decir, el percibir ciertos rasgos, ciertas intuiciones detrás de ese señor que realmente le dieron la razón. Quiere decir que hay que sopesar las dos, y los dos tipos de inteligencia son valiosos y hay que desarrollarlos, tanto en el hombre como en la mujer. Sigamos entonces explicando nuestro cuadro. Otro de los aspectos de los rasgos, improntas que el padre debería dejar en sus hijos es los criterios de acción, la tendencia a generar ideas. Y la madre sobre todo se fija en estrategias, tácticas, valores. Mire, yo he encontrado que las damas son especiales para generar estrategias y tácticas. Son especiales. Pregúntele usted a una niña enamorada cómo hace, qué estrategia se vale para, digámoslo así, influir en el novio o en su marido en ciertas decisiones. Interesantísimo.
incluso son delicadísimas y son capaces de llevar al hombre a determinadas decisiones tranquilamente a través de estrategia, del cómo hacer las cosas. El padre también aporta el enseñar a pensar y la madre también piensa, pero también enseña a amar. Y mucho que nos hace falta hoy el saber amar. Después hablaremos de en qué consiste el amor. El padre, y esto es de las cosas que más se nota que debe dejar el hombre, es el orden, la disciplina, la normatividad. Y la madre aporta eso, pero también la espontaneidad, la alegría, la lúdica. ¿Qué es la lúdica? El utilizar el juego creativo como elemento formativo y también de goce. La identidad y el destino son improntas normales en un varón. Y la madre, fíjense, genera el llamado a la espiritualidad, a la trascendencia. Normalmente es la madre la que invita a sus hijos, por ejemplo, a la iglesia, a orar, o en problemas, pedirle a Dios, etc. El hombre se fija mucho en los riesgos calculados. La madre dice, hay que calcular, pero en esto hay que tener prudencia, ¿sí? El padre aspira mucho a la protección física, material y económica. En muchos casos se hace cargo de la familia en lo económico. La madre dice, yo doy protección psicológica y seré un refugio ante el peligro. El padre genera sentido de responsabilidad y mire qué tan importante, la madre, sentido de pertenencia y compromiso. Mire, por estas dos cualidades que aportan las damas, las mujeres, es porque Colombia no se ha vuelto nada, porque tiene gran parte, una mayoría de sus hijos, de sus muchachos, que no han tenido papá. Por ese machismo que todavía nos maneja, si no hubiera ese compromiso, ese sentido de pertenencia, de autogobierno y autodeterminación de las mamás, se perderían muchos más muchachos y muchachas. Estos valores son muy importantes. El hombre normalmente debería transmitir seguridad, fuerza, tenacidad, la emoción de ganar. Usted ve ahí el papá invitando al chino, camine al fútbol a ver si le ganamos a fulano. Y la mamá suele generar ternura, perseverancia y la emoción de luchar. No importa que llegue primero, lo importante es que llegue bien. Es decir, volvemos a repetir, nuestros hijos deberían recibir todos estos valores, todos. Lo importante es que lo reciban, no importa de quién, porque a veces, en mi caso pasó, como les decía, yo recibí el orden, la disciplina, la aprendí más de mi mamá, y la jovialidad, etcétera, la aprendí más de mi papá. Eran así y eso aportaron. Lo importante es que recibí prácticamente todo el paquete indistintamente de uno o de otro. Ahora, una cosa muy importante, dado que hemos repetido aquí varias veces que en nuestras sociedades las familias tienen muchas dificultades y a veces solamente está constituida por la mamá, pues entonces en algunos casos esas improntas las ayuda a crear un tío, el abuelo, la abuela. Yo he visto muchas familias en que el tío hace de papá y los sobrinos realmente agradecen, tienen en cuenta y en cierta manera obedecen a su tío porque hace las veces de su papá. A mí me ha tocado hacerlo en algunos casos en que intervengo, apoyo, etcétera, a mis sobrinos que les hace falta una manito, una orientación, una ayuda. Es decir, papá y mamá tienen como la obligación de aportar eso, pero si
no lo tienen o no saben qué hacerlo o no están, pues hombre, suplamos, hay que resolver los problemas con un tío, con criterio para hacerlo, con una tía, con un abuelo, etcétera. Sigamos adelante. Fíjense que con este cuadro y con esta manera de mostrar este listado, hemos hecho lo que se llamaría un modelo. ¿Por qué hemos hecho un modelo? Porque los modelos nos ayudan a orientar la acción. Un modelo sirve como guía para hacer las cosas. Muchos de nuestros hijos, incluso cuando nos pintan sus sueños de niños, se fijan en modelos. Yo he escuchado muchos niños y niñas que dicen, hombre, yo quisiera ser futbolista o diseñadora o astrofísico o economista o cantante como fulano de tal. Y por eso existen los ídolos en los cuales se fijan para aprender de ellos a ser como ellos. Pues yo les sugiero que ustedes también interpreten esta guía que acabo de presentarles como un modelo, como una guía, no como camisa de fuerza. Ah, es muy fácil coger el modelo y listo, plantárselo al muchacho. No, usted debe, en cierta manera, crear su propio modelo. Es más, yo invito, señora que me está escuchando, padre de familia que me está escuchando, los invito a que cojan esa hojita que les he presentado, ese cuadro azul, y comiencen a analizar a cada hijo. Es decir, a preguntarse cada una de estas improntas, rasgos, características o sellos, cuáles están presentes, se están desarrollando hoy en sus hijos, y va señalando cada uno, y cuáles no. Incluso, cuáles están desarrollando porque mamá y papá están influyendo, o la mamá si le tocó sola, y cuáles no. En algunos casos no estamos desarrollando cierta característica, cierta virtud, porque no la tenemos. Y eso también había que hacerlo. Pues de pronto eso nos sirve también como padres. Maestro, comencemos a trabajar en nosotros mismos para poder complementar la educación de nuestros hijos. Les invito a hacer esa tarea en este tema. He querido ser más breve para que ustedes tengan el tiempo de hacer este trabajo de reflexión, de análisis, de anotar y de hacer un seguimiento a cada hijo. Si lo tienen varios o al que tengan, hombre, ¿cómo va nuestro hijo, nuestra hija respecto a este cuadro? ¿Qué falta y qué hay que trabajar? Sería muy interesante, muy útil para ese hijo y para ustedes también. Ha sido muy placentero hacer este trabajo para ustedes y espero que hagan la tarea y se dediquen realmente. Los dejo en compañía de Dios, que les ayude, pídanle a Dios que les ayude en este trabajo y que no les dé pereza para hacer el análisis y el pensamiento. Los invito a suscribirse a este canal que ha sido muy útil para mucha gente. Recuerden que este canal útil y práctico trabaja dos grandes áreas. El manual del microempresario, ya vamos para el número 11, y este que estamos desarrollando ahorita, la serie Nuestros Hijos. El próximo video lo vamos a dedicar al manual del microempresario y va a trabajar el tema cómo establecer los objetivos en su empresa. Venimos de enseñar cómo se hace el plan del año para la empresa. Recuerden que un plan anual no necesariamente se empieza en enero. Usted lo puede empezar cuando quiera. Es más, usted ahorita lo puede empezar en junio o en abril o en septiembre, cualquier fecha. El hecho es que lo diseñe para un proceso largo, no para 15 días o una semana, sino para un año. ¿Qué es un objetivo? Si es simplemente un propósito o es algo muy concreto. ¿Cómo se redactan, cómo se configuran los objetivos?
¿Cómo hay que organizarlos? Recuerden en la lección anterior que los objetivos se entrelazan unos con otros, se ayudan unos como objetivos y medios a la vez. ¿Y cómo se hace el seguimiento a esos objetivos para que se cumplan? Porque los objetivos no son para dejarlos escritos, son para cumplirlos. Y entonces hay que establecer cómo vamos a hacer el chuleo de cada uno para ver dónde va y cómo se cumple. Ese va a ser el tema de nuestro siguiente video. He terminado por ahora. Les deseo que hagan su tarea, acompáñense de Dios para hacerlo y Él los va a bendecir. Dios estará con ustedes. Hasta pronto.